Bienvenidos, amados alumnos. Es un privilegio saludarles en esta oportunidad para compartir esta plataforma online. Qué privilegio que puedas estar conectado del otro lado, tal vez en alguna ciudad, en otra nación, pero estar conectado aquí en un mismo espíritu para arrancar el SEAP. Estamos muy contentos para poder comenzar con esta plataforma y vamos a hacerlo lo más flexible posible para que tú puedas avanzar en el conocimiento de la verdad que está dentro de nosotros. La materia la cual voy a ser su profesor es Reconciliados en Cristo. Como podrán ver así en pantalla, materia Reconciliados en Cristo. Ustedes ya en la aplicación Google Classroom ya tienen asignado en la parte de información lo acerca de para poder descargar la carpeta, lo cual será demasiado importante que ustedes la tengan. Yo de igual manera se las vamos a ir mostrando en pantalla, como pueden ver a continuación. Pero sería muy bueno que ahora en este momento tomen un minuto para preparar su manual, para poder así comenzar con esta primera clase. Ustedes van a encontrar en el índice las distintas secciones. Sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. En cada sección hay una lección diferente, la cual implica un video diferente. Esto quiere decir, la sección 1 va a ser un lunes, la sección 2 otro lunes, y así sucesivamente. Y cada lección será un video diferente. Lección 1, 2 y 3 son 3 videos. Lo que vamos a abarcar hoy, por ejemplo, para que entiendan la dinámica, es la lección número 1, el del propósito eterno de Dios. Solamente tomarme esa precaución de poderle explicar cómo será la dinámica de los videos. Por lo tanto, usted va a tener 3 videos cada lunes, y que ese lunes representaría la sección en la cual estos 3 videos abarcan las distintas lecciones. ¿Sí? Hacemos una oración, querida familia en Cristo, para comenzar de lleno en lo que nos fue asignado. Gracias, Dios, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre, no a través de la presencia física, sino a través de un nombre que trasciende todo aquello que pudiéramos necesitar para el avance de tu verdad dentro de nosotros. Solicitamos, Espíritu Santo, tu colaboración para que nuestra mente no se resista y podamos avanzar en todo lo que nos fue encomendado. Oro por cada alumno que esté del otro lado para que pueda agilizar la sabiduría espiritual y espíritu de inteligencia y sabiduría sean activados, renovados, para que pueda haber entendimiento en cada tema que iremos desarrollando. Amén. Creemos, hermanos y alumnos, que nuestro entendimiento es aquello que produce la experiencia de poder vivir las cosas. Solamente conocer nos hará arribar a un estadio de poder haber aprendido algo, pero eso que aprendimos no lo pudimos experimentar. Entonces, ¿cómo lograremos poder experimentar todo aquello que vayamos viendo en el SEAP? Solamente a través del entendimiento. Por lo tanto, a medida que avancemos, si tienes alguna duda, toma una anotación, apunta la pregunta, apunta aquello que te cuesta un poco más para que podamos avanzar luego con más fuerza en aquello que tal vez sería un asunto a tratar con más tiempo. Sí, solamente esas consideraciones. Otra más, y termino con la introducción, es poder que ustedes tengan a mano siempre un papel y una lapicera o su manual en papel, porque el deseo es poder tomar anotaciones constantemente. Seguramente en el transcurso del manual, o tal vez de mi vocabulario, va a encontrar palabras un poco difíciles. El asunto no es volvernos difíciles, sino en poder hablar lo más preciso acerca de esta verdad, lo más prolijo, lo más preciso, como decía recién, que haya precisión en las palabras. ¿Se acuerdan cuando uno va a una ferretería y hay un cartel
que dice, si usted quiere el cosito del coso, traiga el cosito del coso. Bueno, la idea con esto es que usted tiene que saber el nombre de algo. Si usted desconoce verdaderamente el nombre y no adquiere un lenguaje para llamar las cosas como son, hay algo que no estamos dando a conocer fielmente. Por lo tanto, hay palabras que ciertamente serán nuevas tal vez para usted. Tenga en consideración tomar un diccionario, tomar internet y abajo en cada palabra que se le dificulte poder anotar qué significa para que luego en una relectura usted ya sepa de qué se trata. ¿Sí? Arrancamos entonces, quédense tranquilos, cómodos y arrancamos entonces con esta primera lección cuyo nombre es el propósito eterno de Dios. Vamos a ir avanzando. Solamente nombrarles el nombre de la primera sección, que se llama reunir todas las cosas en Cristo. Le pido por favor que lo diga conmigo, allí donde está. Reunir todas las cosas en Cristo. En esta lección número 1, el propósito eterno de Dios. Es tan glorioso poder notar de entrada y arrancar así de lleno, hablando acerca de la base y el fundamento de cómo podemos ir construyendo nuestra vida en Cristo. Cuando hablamos de propósito, junto con él, otra de las palabras más semejantes, voluntad. Hemos hecho una relectura de estos últimos años y se ha hablado con mucha intensidad. Incluso se han escrito libros, usted sabe bien, de cómo tener una vida con propósito, de que tenemos un propósito, de que Dios nos trajo con un propósito. Ahora, esa sobrecarga de información acerca del propósito terminó siendo y generando mucha más ignorancia. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cada vez que algo tiene una sobredemanda de información, se termina convirtiendo en algo que realmente no es verdadero, porque no encuentra su motivo de origen. Al haber aprendido tanto de propósito, hemos sido sobrecargados, pero hemos perdido el sentido escritural de la palabra propósito. Por eso, cuando hablemos de propósito eterno de Dios, vamos a tratar y les voy a ayudar a notar que dentro de ese propósito eterno de Dios, nuestro rol es totalmente pasivo. Y ya lo vamos a ir viendo de a poco. Pero vamos a tratar de que nuestra conciencia empiece a sacarnos de esa realidad que nos afecta, pero que no es generada por nosotros. ¿Dios tiene un propósito? Sí. Y no les digo más, ya lo vamos a ir construyendo juntos. Uno de los textos con los cuales podemos disparar es Efesios, capítulo 1, versículo 8 al 11. Voy a leer solamente la parte que está un poco en lo que se llamaría negrita, en rojo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por eso recién cuando les explicaba, propósito y voluntad van a ir muy de la mano. Vamos a explicar más adelante algunas diferencias, pero propósito y voluntad van a ir muy cercanos. Continúo. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En otras palabras, podríamos releerlo. Él nos dio a conocer su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. Subrayen, por favor, si tienen en papel, la palabra reunir todas las cosas en Cristo. Texto que vamos a desarrollar demasiado y que quiero que, y es el deseo que usted pueda tenerlo mucho en su mente a esta frase. Entonces, reunir todas las cosas en Cristo.
Luego vamos a avanzar en lo que continúa, que dice en la dispensación de cumplimiento de los tiempos. Ahora, lo más importante para poder partir y para poder empezar es conocer esto que el apóstol Pablo da a conocer a la iglesia de Éfeso y les explica que el misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo. Solamente para aclarar, ¿por qué misterio? ¿Por qué secreto? Porque yo oculto algo que tiene mucho valor. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a la iglesia? Porque solamente Dios, al igual que nosotros, en nuestra mente pensante, son revelados los secretos en alguien que es confiable. Si tuvieras un secreto de familia, ¿a quién se lo contarías? A alguien de confianza. Si tuvieras un secreto donde están muchos dólares, muchos pesos guardados, ¿a quién se lo contarías? A alguien de confianza. Por eso se torna un misterio. Yo quiero aclarar esto porque no queremos darle un sobreénfasis a la palabra misterio como que fuera algo raro, como que fuera algo de ficción. No, simplemente el apóstol Pablo, como uno de los mejores escritores, ha escrito esta palabra misterio con el sentido de que era algo demasiado importante para Dios dar a conocer su voluntad. Y se revela en esta realidad el de reunir todas las cosas en Cristo. Hacemos una pregunta que figura aquí. ¿Quién es este Cristo que entró al mundo? ¿Quién es este Cristo que entró al mundo? Vamos a continuar a lo largo del manual describiendo algunos puntos que te va a ayudar muchísimo a entender, como dice aquí, lo magno de su persona. Cuando hablamos de lo magno, hablamos de lo grandioso, de lo grande, de lo increíble de su persona. No podemos considerar a Cristo como alguien que solamente entró en escena en una parte de la historia. Por eso vamos a avanzar a continuación. Primer punto, representante de Dios. ¿Lo ven así conmigo? Representante de Dios. La representación pertenece a la naturaleza de Dios en su propósito eterno. Cristo es la imagen exacta, volvemos a tomar la palabra exacto, de la sustancia de Dios. Como representante, Él es testigo de quien lo envió. Cada vez que hablemos de la palabra imagen, estamos hablando de algo que representa algo único y verdadero. Quiero tratar de necesito hacer esta salvedad. No es lo mismo la palabra imitar que la palabra representar. No es lo mismo imitar algo que representar algo. El hecho de imitar es un hecho que simula o copia a algo que ya existe. Entonces, de la misma manera que un imitador hace un acto gracioso acerca de alguien, imitándolo, mirando su forma de hablar, su forma de ser, eso es imitar, porque se va a hacer un modelo que ya existe, que tal vez lo miro y lo puedo imitar, pero yo solamente puedo representar algo que está dentro de mí. Cristo, como portador de la sustancia de Dios, solamente Él pudo representar, Él no entró en un modelo de imitación. Por eso quiero acentuar la primera parte, que es un desafío para nosotros y me gustaría que lo pudieran remarcar. La representación pertenece a la naturaleza de Dios. Es muy importante considerar esta palabra porque representar solamente puedo a través de algo que está dentro de mí. Por eso el apóstol Pablo habla a Colosenses y les dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él le habla, el autor, que bueno, podríamos entrar no queremos entrar en conflicto acerca del autor, pero el autor de Hebreos, en la parte que ven remarcada, ahora se las voy a remarcar un poco más allí para que lo lean conmigo, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma
de su sustancia. Es un hecho a considerar que Cristo no solamente vino a hacer algo extra o a imitar algo, sino que dentro de sí cargaba toda la deidad de Dios, toda la plenitud de Dios. Es muy importante destacar que Él es la imagen misma de su sustancia. Quiero dejar bien en claro que no hay distinción entre Dios y Cristo, porque Cristo carga toda la representación posible de Dios. Este es el punto número 1, representante de Dios. Quiero que se nos quede bien en claro, Cristo es la representación de Dios. La representación de Dios. Segundo punto que vemos aquí, acerca de esta pregunta, ¿quién es este Cristo que entró al mundo? Persona central de las Escrituras. En cada uno de estos puntos, que son más de 3, estamos viendo, como decíamos, lo magno de su persona y hablando de Cristo como el más grandioso y en quien se revela ese propósito eterno. Si hablamos de reunir todas las cosas en Cristo, listo, primero debemos entender quién es Cristo. Porque si no comprendemos quién es Cristo, verdaderamente no vamos a entender por qué todo se reúne en Él. Miren lo que sucede aquí, en este segundo punto que es muy importante. Persona central de las Escrituras. Cristo ha sido, es y será la persona más importante en todas las Escrituras, porque todo hablaba pasado y habla un presente continuo acerca de Él. Pregunta que me gustaría hacerles. ¿Puedo encontrar a Cristo en Génesis? No, pastor, pero si recién Cristo aparece. ¿Puedo encontrar a Cristo en Éxodo? Miren este texto que está aquí, que relata la historia de Lucas acerca de lo que pasó cuando Jesús ya estaba resucitado. Lucas 24, 27. Jesús ya había resucitado y sucede que había 2 discípulos de él caminando hacia Emaús y él se les aparece en encuentro. Sus ojos estaban velados, los ojos de los discípulos, por eso no lo reconocieron. Y miren cómo él se dio a conocer, comenzando desde Moisés, aquí en Lucas 24, 27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Qué es lo que dice, queridos alumnos? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. No, pero si de Cristo se habla recién en las cartas paulinas. El asunto está que vamos a tener que empezar a ver a Cristo y encontrarlo a Cristo como persona central de las Escrituras. Pudiéramos hablar que Cristo se manifiesta en Génesis, en la creación como acto de redención, en Levítico como la ley, en Éxodo como la liberación del pueblo. Y nos tomaría tiempo, pero oramos al Señor y oro como profesor para que los próximos días puedas encontrar a Cristo en todas las Escrituras. Oramos, queridos alumnos, para que puedas encontrar a Cristo en Números. Por si no lo sabían, es un libro de la Biblia. ¿Cómo puedo encontrar a Cristo en un libro de estadísticas? Porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y dentro de esa inspiración de Dios en la Escritura, Dios estaba trayendo a revelación a Cristo. Cristo es la persona central de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por favor, otro versículo más que menciona allí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Un ejercicio que me gustaría que puedan anotar. Allí abajo lo pueden poner, tiene un espacio en blanco. Encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Ese es un ejercicio que me gustaría que ustedes comiencen a tener.
encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, que el día que hagamos algún trabajo práctico, usted pueda leerme un salmo y mostrarme a Cristo en los salmos. Eso sería grandioso. Avanzamos. Bajamos un poco más aquí en la página, vamos a ir a la página número 2 ya. Misterio de Dios revelado. Ya vimos 2 puntos. ¿Quién es este Cristo? Representante de Dios y persona central de las Escrituras. Tercer punto, misterio de Dios revelado. Desde la eternidad, Dios tenía un secreto. ¿Se acuerdan que mencionamos recién? Misterio y secreto, como algo importante que se tuvo que ocultar. Era el Hijo de su amor. Él es el misterio eterno del corazón de Dios. Cristo es el secreto escondido por la eternidad. Él es la profundidad del corazón del Padre, de Dios Padre. Esto hablamos en lo siguiente. Pareciera que Dios tuvo un secreto en la eternidad y se dio a revelar por medio de su Hijo. Miren lo que el autor Pablo justamente menciona acerca de esta realidad. Dice, el misterio que había estado oculto, solamente cuando mencionamos la palabra oculto aquí, solamente que estaba como blindado, como cerrado, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es, dígalo conmigo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es el secreto escondido por la eternidad. Tal vez muchos de ustedes, debido a la familia en Dios que estamos, ya han aprendido acerca de esta gloriosa verdad de que Cristo no está fuera de nosotros, sino Cristo está dentro de nosotros. Pero viene a ser reiterativo porque esa verdad que usted aprendió, y si no la aprendió, ahora se la estamos enseñando, Cristo no está fuera, Cristo está dentro de mí, es una verdad que libera mucho de nuestros comportamientos cristianos. ¿Qué significa esto, pastor? Que si yo consigo que Cristo está dentro de mí, mi oración ya es de Cristo. Mi alabanza ya es de Cristo. Hay un comportamiento totalmente que se renueva. Y ya no se trata tanto de mí, se trata de Él. Ya no se trata casi nada de mí, se trata de Él. Y notan esta progresividad. Ya no se trata casi nada, se trata todo de Él. Tanto así que se dice en las Escrituras, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Recuerdan ese versículo? Pero el apóstol Pablo terminó diciendo en sus días que estoy crucificado con Él. Ya no vivo yo, ya no hay nada de mí. Tenemos que ir progresando a esta realidad de que sea completamente la vida de Cristo. Este era el misterio de Dios revelado. Por eso, Cristo es el misterio de Dios revelado, que se mantuvo en toda la eternidad, pasada y presente. Hablamos de la creación, mucho antes de la creación, y se dio a conocer, no en esta temporada, sino a los santos. Mira lo que dice a continuación. El Padre, por su Espíritu, nos está dando a conocer el Hijo de su amor. Su corazón como Padre está involucrado en Cristo, en su Hijo. Él es el amado del Padre. Esto está en el episodio donde ocurrió el bautismo, donde Jesús se presenta y le dice a Juan el Bautista, quiero bautizarme para cumplir la ley. Entonces se bautiza, Juan lo bautiza y se escucha una voz. Esto está en Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Quiero leer los pensamientos que siguen a continuación. Cristo es el Hijo del amor de Dios, la satisfacción plena y el secreto eterno de su corazón. Nosotros somos los creyentes que disfrutamos la posición de Cristo en vosotros. Y esto es mucho más que una expresión. Representa la realización de los propósitos del corazón
de Dios. Es impresionante cómo el apóstol Gustavo Lara, quien es el que escribió esta materia, describe con tanto amor esta relación entre el Padre y el Hijo. Por eso usted va a notar estas palabras tan hermosas y tan bien escritas en cuanto a la satisfacción plena, el secreto eterno de su corazón. Es hermoso notar este amor que se expresa de Dios, primero revelando el misterio de su voluntad, que es Cristo. ¿Estamos ahí? Pero al revelar que ese Cristo ya está en vosotros, Él logra cumplir su propósito en mí a través de Cristo. Vamos hilando y vamos empezando a cerrar algunos pensamientos. Dios tiene un propósito para nuestras vidas en Cristo. Cuando Él revela cómo Dios cumple su propósito en tu vida, querida familia, querido pastor, querido hermano, querido discípulo, querido amigo, ¿cómo Dios cumple el propósito? Cuando Él revela esta verdad que Cristo está en vosotros y pareciera que un velo fue quitado y empiezo a comportarme con este Cristo que está dentro, automáticamente sus verdades, su propósito empieza a funcionar en mí, porque Él me dio su sustancia. ¿Me están siguiendo? Vamos a ir otra vez a repasar esto. Recuerdan que explicamos en el punto número 1 que Cristo es el representante de Dios. Y cuando hablamos de representación, hablamos de, miren lo que decíamos. Número 1, representante de Dios, porque Él es la sustancia. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. Cuando Dios revela esta verdad, Cristo ya no está fuera, sino dentro, automáticamente nuestros ojos son abiertos y empiezo a cumplir el propósito de Dios. Joven o adolescente que estás viendo esto y que tal vez castraron tus años pasados diciendo que tenías que esforzarte para cumplir ese propósito, déjame decirte que a medida que Cristo te sea revelado, que está dentro, los propósitos de Dios son automáticos, naturales, avanzan. ¿Por qué? Porque una vez que su sustancia es revelada en mí, ¿la sustancia de quién? La sustancia de Dios. Su parte, su porción está en mí, yo automáticamente camino en su propósito. No es que me esfuerzo en decir, bueno, el propósito de Dios es reunir todo en Cristo, bueno, lo voy a esforzar. No, yo concibo que está Cristo en mí, por lo tanto yo camino en su propósito. Miren, lo vamos a reiterar a esta oración, ya estamos en el punto 3. Representa la realización de los propósitos del corazón de Dios, es su manera de manifestar lo que ya estaba en Él desde la eternidad pasada. ¿Cuál es la manera en que Dios se manifiesta? A través de su Hijo. Y a través de su Hijo se revelan los propósitos de Dios. No hay dificultad en ver los propósitos de Dios si el Hijo se revela en mí. Aclaración importante. Si hay alguna de estas cosas que todavía se te están cerrando y rompiendo, en buena hora, quédate tranquilo, tranquila, que vamos a ir cerrando todo el pensamiento a medida que avancemos las páginas. No tengas miedo, no te detengas, que el avance de la verdad está librándote constantemente de tal vez tinieblas, y la luz está avanzando y revelando más su vida en nosotros. Si tal vez esto lo conoces o lo entendés, tené humildad y que esto sea una reiteración para poder atornillar, para poder volver a ajustar ciertos pensamientos que sí lo tenías dentro, pero que necesitaban ser ordenados. Amén. Avanzamos. Sigamos caminando hacia el pleno conocimiento de la verdad en la medida que vamos creciendo en la iluminación del Cristo revelado por el Padre. Sabremos por qué Él está en nosotros. Quiero que subrayen de la misma manera que lo tengo subrayado aquí. No es para nuestra satisfacción ni nuestra gratificación
ni nuestra salvación como en un fin en sí misma. ¿Lo están viendo? No es para nuestra satisfacción, ni nuestra gratificación, ni nuestra salvación. Entonces, pastor, ¿de qué se trata Cristo si no es para mí? Hace minutos atrás tratábamos de sacarnos un poquito y con esta frase, con esta afirmación, es como que nosotros salimos cada vez más de este propósito y de este plano y nos estamos alejando. Lo quiero decir con mucho amor, cada vez nos estamos alejando más porque se trata de Él y su Hijo. ¿Y dónde estoy yo, pastor? Tranquilo, vamos avanzando. Se trata de Él y su Hijo. El propósito eterno que revela de alguna manera y lo escribe el apóstol Pablo a Éfeso, de reunir todo en Cristo y que Cristo está en nosotros, es el misterio que lo reveló en Colosenses, a la iglesia de Colosa. Se trata del Padre y su Hijo. Por eso decíamos recién que se habla con tanto amor, porque en el plano de ese propósito nuestra ubicación está fuera. Por eso decimos, no es para nuestra ni satisfacción. No, a mí Dios me salvó para mi placer. No es para nuestra gratificación, no es para, ni siquiera, esto hay que hacer un sobreénfasis, ni siquiera para nuestra salvación. Obviamente, viene al pie como un fin en sí mismo, no es un fin en sí mismo. Pero nos aleja de este plano. Por eso decimos lo siguiente, la revelación de Jesucristo es para entender. Acá hay algunas palabras que me gustaría, como les dije en un comienzo, que las anotaran si no las conocen. Que tomaran un diccionario o internet y pudieran escribirla. Es para entender su universalidad, centralidad y supremacía. Y por este entendimiento, dar a conocer el deseo y la voluntad del Padre a todas las naciones y todas las generaciones, produciendo así obediencia a Él. Si yo no entiendo, que hablamos en un comienzo, si no entendemos, no podemos vivir y mucho menos dar a conocer a Cristo. Vamos a avanzar a la próxima página. Oro al Señor para que esas ideas se vayan conectando entre sí. Página número 3. Miren lo que Pablo escribe a Gálatas. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y miren este entre comas demasiado importante. Revelar a su Hijo en mí. Luego define la misión. Pero tiene que definir primero por qué fuimos apartados. ¿Por qué fue apartado Pablo? ¿Por qué Dios lo llamó por su gracia? Para revelar a su Hijo. Pablo luego escribe en Romanos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Cualquier cosa que podamos decir o hacer nunca podrá superar a esta. Empezamos y acabamos allí. Cristo es el principio y es el fin, el alfa y la omega. Entender esta verdad de que este es el misterio realmente va a liberar mucho tus días, va a liberar mucho tu ministerio, tu llamado, porque el sobreénfasis a nosotros nos ha distraído de que Él es el importante, de que en Él todo comienza y que en Él todo termina. Tenemos este otro punto, ya finalizando, heredero de todo. Cristo es el heredero de todo. Sí, así como por Él fue todo hecho, vuelve todo a Él. Todo ha sido dado al Hijo. Miren algunos textos, Hebreos, a quien constituyó heredero de todo. Salmos 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, y tendríamos que redefinir ese texto también que se ha sobreutilizado para motivar a personas, para motivar a jóvenes, cuando en realidad
déjame decirte algo y aclarar algo desde entrada. Todas las escrituras señalan a Cristo. Todas las escrituras hablan de Él. Por eso, estando Jesús en un momento discutiendo con los fariseos, dice, ellas dan testimonio de mí. Caemos en un riesgo cuando nosotros sustituimos a Cristo para entrar nosotros. Entonces, pastor, ¿cómo me afecta esto a mí cuando yo estoy en el Hijo? Porque si estoy en el Hijo, también me convierto en coheredero. Recuerdan que eso lo habla el apóstol Pablo. Coherederos con Cristo. Si estamos lejos de esta verdad, no podemos ser parte de esta herencia. Y Jesús se acercó, el próximo versículo, y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Puesto que todo ha sido dado al Hijo, podemos entender que todo, y escuche esto y léalo, todo lo recibimos de Él, todo lo que tenemos es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Todo lo que tenemos es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Esto está en Romanos, versículo que también seguramente usted sabe, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es el que lo inicia, Él es el destino de esto y es para su gloria. Ahora, ¿dónde estamos metidos nosotros en esto? Vuelvo a preguntar, ¿dónde está nuestra participación? ¿Dónde está nuestra intervención? Si Él lo hizo, y si es para Él, y si es por Él, o sea, y si es de Él encima de todo. ¿Dónde está nuestra intervención? Siempre y cuando sea revelado que Cristo está en mí. Recuerdan que leíamos recién, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Si esta revelación de que Cristo está en mí, yo soy parte, diga conmigo por favor por un momento, si Cristo está en mí, yo soy parte de su propósito. Recibimos, hay algunas frases aquí, solamente voy a leer dos, me gustaría que luego usted pueda leer todas lentamente. Recibimos la justificación delante de Dios en uno, Jesucristo. Todo lo que somos delante de Dios es por uno, Jesucristo. Todo se trata de Él. Estamos entrando en un conocimiento de que todo se trata de Él, todo se trata de Cristo. Vamos a avanzar en la próxima página. Lean por favor cada uno de estos puntos. Vamos a avanzar a la página 4 para ir finalizando. Pero no nos podemos escapar de esta lección sin hablar de la voluntad de Dios. Por eso el título de esta página es la voluntad de Dios. Queridos líderes de jóvenes, ¿qué tanto que hemos hablado acerca de la voluntad de Dios? Queridos pastores, consiervos, queridos hermanos que nos han metido de alguna manera un sobreénfasis en caminar en la voluntad de Dios, pero nunca nos han explicado cómo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, listo. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios, listo. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? La perdimos. Existe una voluntad permisiva que hace apología a poder vivir como en nuestros deseos, pero Él lo permitió. Veamos un poco esto. Nuestros ojos van a ver una generación que no se doblega ante nada y ante nadie, porque se ha determinado ser fiel al señorío de Cristo y así hacer la voluntad del Padre. Por ese motivo necesitamos entender qué es y cuál la voluntad de Dios. ¿Qué es y cuál? Primero definamos qué es, porque si no, no vamos a poder partir sobre cuál. Cuando esta y las próximas generaciones nos pregunten ¿cuál es la voluntad de Dios? Es esta la respuesta, clara, específica y exacta. El centro de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Pastor, tan simple como usted lo dice, tan simple como lo estamos leyendo.
Esto lo revela Pablo en Efesios, que fue el primer texto que yo dije que era un disparador, porque desde ahí era la plataforma para empezar a construir hacia arriba, según el ministerio de su beneplácito de reunir todas las cosas en Cristo. No hay otra voluntad, no hay otra voluntad. Déjame decirte, pero ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Reunir en Cristo. No hay otra voluntad, no es un Dios planeando muchas voluntades o muchos propósitos. No es un Dios intercambiando de planes por planes fallidos. Dios tiene un propósito y es reunir todas las cosas en Cristo. No hay error, no hay fracaso. Él como victorioso ya accedió en este propósito y esto termina bien. Déjame decírtelo así. Esto terminó bien. El centro de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Mire lo que yo subrayé. Y acá se van a romper algunas cositas. Espero no se enojen, lo estamos haciendo con mucho amor y gracia. Porque fuera de Él no se halla nada que tenga lugar en su propósito eterno. Subraye esto. Fuera de Él no hay nada ni nadie más. El Padre lo mira todo en Cristo y solo reconoce como vivo lo que está en su Hijo. Mas aquello que no está en Cristo, para el Padre está muerto. Por eso fuimos llamados a bautizarlo todo en el nombre de Cristo, de esta manera todo y todos los que están sumergidos en Él experimentan la impartición de vida. Por consiguiente, Dios está mucho más que convirtiendo a las personas al cristianismo o consiguiendo seguidores. Aquellos que hemos recibido la impartición de la vida de Cristo, con todo lo que somos y hacemos, buscamos única y absolutamente manifestar la expresión y revelación de su persona. ¡Wow! Reitero esto que lo marqué, mírenlo. Fuera de Él no hay nada ni nadie más. El Padre lo mira todo en Cristo y solo reconoce como vivo lo que está en su Hijo. Lo demás está muerto. Pastor, ¿cómo es esto tan fuerte? ¿Dónde estamos nosotros en el propósito eterno de Dios? En el Hijo, en Cristo. Parece que hemos perdido la palabra en, que ahora la vamos a ver más adelante. Y todo lo puedo, es el mensaje moderno, todo lo puedo. Pero nos olvidamos de que todo lo puedo, sí, en Cristo que me fortalece. En Cristo. Esta posición, cuando hablamos de en, hablamos de una posición. Lo que Dios está trayendo a medida que avanzamos en su vida es una revelación de su posición. Es una revelación de donde Él está posicionado y donde Él nos dio la oportunidad de estar posicionados. Hice este pequeño dibujo para tratar de entenderlo de esta manera. Si nosotros estuviéramos, si pueden verlo, ¿dónde está, pastor, mi familia en el propósito de Dios? Si tu familia está aquí, delante de los ojos de Dios, Dios no ve a tu familia. Entonces, pastor, ¿cómo yo hago para que mi familia esté en la voluntad de Dios? ¿Cómo yo logro poder cuando nuestra familia está en Cristo? Inmediatamente Dios considera a nuestra familia como parte de su Hijo. Cuando nuestro trabajo sale de la esfera, de la escena de Cristo, Dios no va a intervenir porque Dios tiene un propósito en Cristo, igualmente para nuestros hijos, igualmente para nuestras finanzas, igualmente para todas las áreas de nuestra vida. Dios va a tener un propósito para todo esto, pero siempre y cuando esté en Cristo. De alguna manera, cuando Dios mira, encuentra al Hijo y encuentra todo lo que esté dentro de su Hijo.
Todo lo que esté fuera de su hijo no forma parte de su propósito. Por eso no trates de hacer fuerza para que tu trabajo entre en el propósito. Trata de concebir que Cristo está en ti. Por lo tanto, Dios no va a permitir que tú avances en un trabajo que está deteniendo la posición del hijo. Cuidado con aquello que nos aleja de esta posición. Porque una cosa es ser cristiano, pero otra cosa es ser parte del hijo. Cristiano podemos profesarlo como una cultura, un movimiento, pero otra cosa muy distinta es la concepción de que Cristo está en mí. Esto, queridos hermanos, nos trae la verdad de que yo puedo realizar sus propósitos. Y a su vez nos libra de tantos dolores de cabeza y tantas imposibilidades que por años hemos tratado de hacer su voluntad en nuestras fuerzas, tratando de tener la voluntad como un objetivo. Es decir, yo acá estoy y acá está su voluntad. Y yo tengo que recorrer un camino para llegar a su voluntad. Cuando en realidad yo concibo su vida y se me abre mi mente y Cristo está en vosotros, automáticamente accedo a su voluntad. Y la hago, la cumplo, no como un requisito de vida, sino como una realización automática, natural que está dentro de mí. ¿Amén? Vamos avanzando. Tenga en cuenta esto. Todo el propósito eterno de Dios, que se llama esta lección, se trata del Padre y del Hijo. Todo el propósito eterno de Dios se trata del Padre y del Hijo. Una de las frases que hay aquí, pero no voy a leerlas todas, solamente algunas, para ver esto de la posición. Me gustaría que escriban en algún sector que tengan por ahí esta palabra. Todo se trata de la revelación de una posición. La palabra en es la revelación de una posición. Consideremos seriamente estas maravillosas verdades. La creación y nueva creación son en Cristo. La vida y la vida en abundancia son en Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo el diablo vino a matar, hurtar y destruir, mas yo les vengo a traer vida y vida en abundancia? Bueno, esta realidad no es un asunto personal. Listo, Dios me lo dio y punto. No, Dios se lo dio a su Hijo. Esa vida en abundancia se la dio su Hijo. Por lo tanto, si estoy en su Hijo, la puedo experimentar. La aceptación es en Cristo, la redención es en Cristo, el poder es en Cristo, la perseverancia es en Cristo, el permanecer firmes es en Cristo. Todo esto y mucho más nos lleva a una importante reflexión. Todo está en Él. Amados alumnos, fue un privilegio haber compartido esta primera lección. No tengas miedo de avanzar. Mucha luz nos traerá orden. La luz trae orden. En el momento que solamente hago esta acotación para finalizar esta clase, para tratar de ayudarle a tu mente que se reconcilie y que acceda y accedamos constantemente a la mente de Cristo. Cuando en el principio relata Génesis 1 y 1 y 2, que estaba todo creado, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían toda la tierra. Dios no se puso a ordenar ni a llenar algo. Dios ordenó que sea la luz. Y cuando la luz fue hecha, automáticamente todo empezó a ordenarse, a llenarse de vida, porque luego empieza la creación y las tinieblas se ordenaron donde tenían que estar. Por eso dejá y permití que la verdad empiece a ser como luz, ordenando, trayendo vida, trayendo renovación a todo aquello que tal vez sabemos, pero es necesario que se ordene. Muchas gracias, nos encontramos en la lección número 2. Ha sido un privilegio compartir estos minutos contigo.